Vamos a comenzar con el culto de hoy. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, al mensaje de tu amor. Mi deseo el hablar de Jesús y me acercas de ti. Más cerca, cerca de ti, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, oh salvaste al pecador. Así en pos me consagro, embolsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo, por servirte más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, oh salvaste al pecador. La delicia de tu comunión, conversar contigo tu dulce voz, cada día me escucha. Cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, nos salvaste al pecador. El amor divino jamás sabe la sublime majestad. Hasta que contigo tranquilo viviré en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, oh salvaste al pecador. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Cuán dulce es confiar en Cristo. Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse por Él, esperar en sus promesas, en sus promesas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, tú probaste en mí. Creo en ti.
Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque hoy podemos estar aquí reunidos con este sistema virtual, Señor, para que tu palabra, Señor, esté llegando a nuestras vidas. Dios Padre, que estés obrando con tu espíritu en medio de este culto, para que la palabra, Señor, esté penetrando en nuestras vidas, cambiando las intenciones de nuestro corazón y pensamientos. Señor, que sea tu palabra la que sea grabada en nosotros, la que reina en nosotros, Señor, la que nos gobierna y es nuestro estándar para la toma de decisiones. Dios, en este momento te pido que nos llenes desde tu Espíritu Santo, que así como damos culto a la oscuridad que esté obrando en la línea familiar, también en la región donde vivimos, en la nación en la que estemos, Señor, esté siendo quebrantada en el nombre de Jesucristo. Señor, te pido que des de tu gracia, Señor, a este servidor para que pueda compartir esta palabra que se cumple, Señor, en la vida de cada uno de los creyentes. Tú que nos has llamado y guiado, Señor, para ser la iglesia que hace el movimiento evangelismo durante 300 años, Señor. Guíanos y bendícenos para ver el cumplimiento de tu palabra en nuestros campos y recibir las respuestas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El título del mensaje de hoy es de conocer a Jesús a creer en Jesús. Hoy, de forma no en directo, sino en diferido, estoy grabando este vídeo para que toda la iglesia pueda estar escuchando el mensaje de este domingo. Como ya sabéis, estoy en Japón y he podido estar en la mañana compartiendo el mensaje con una iglesia y unos remanentes de forma especial que se están levantando muy bien. La verdad que he viajado mucho a Japón y en este viaje es la primera vez que he tenido la oportunidad de visitar esta iglesia. Yo ya había oído de ellos. Sé que conozco a varios remanentes que atienden a esta iglesia y eh, la verdad que son muy buenos remanentes, ¿no? Pero al venir me he dado cuenta que tienen incluso un colegio, una escuela para los niños de tercera cultura, los TCKs. Entonces, Japón también se está volviendo una nación muy multiétnica, donde japoneses, japonesas, se están mezclando con otras civilizaciones, con otras culturas, y están eh, casándose y teniendo sus hijos. El pastor Ryu dice que los TCKs son ese puente entre las naciones, pues como mi hijo Roma, que no es 100% español, pero tampoco 100% coreano, y sí que va a ser un mediador, donde va a tener dos idiomas perfectamente, donde va a conocer dos culturas, por lo que para llevar este evangelio a todas las naciones, realmente podrá ser un buen puente. En esta iglesia hay muchos remanentes que son de tercera cultura y tienen un culto, de hecho, para remanentes solo en inglés. Entonces, en ese culto también he podido estar compartiendo la palabra con ellos y veo que Dios pues está haciendo su obra. Entonces estoy muy contento de ver este lugar, ¿no? Este campo. El título del mensaje de hoy, de conocer a Jesús a creer en Jesús. Este es un paso que se tiene que dar en la vida de todo creyente. Esta semana, en el campo militar estadounidense al que estoy entrando para compartir el Evangelio en Corea del Sur, hubo un hombre estadounidense que me escribió. Es un hombre que lleva ya varios meses escuchando el mensaje, que está recibiéndolo muy bien y me escribió por privado un mensaje. Me dijo, pastor, tengo una pregunta, porque acorde a la palabra y al mensaje, pues yo estoy seguro de que soy hijo de Dios y de que soy salvo.
de que recibo la salvación no por mis méritos, sino porque creo en Jesucristo, que vino a morir por mí, y eso, el creer y el recibirlo, me hace ser hecho hijo de Dios y recibir la salvación. Yo estoy seguro de esto, de que soy hijo de Dios y de que soy salvo, pero todavía estoy sufriendo por ciertos problemas. Él me explicaba que no son problemas de situaciones que se han dado, o problemas físicos, o que le falta algún material o algún recurso. Son problemas en su persona, que van con su personalidad, problemas en sus pensamientos y lo que él siente en su corazón. Y su pregunta es, ¿por qué? Si Jesucristo ha solucionado todo, si Jesucristo ha muerto en la cruz, ¿por qué todavía sigo sufriendo por estos problemas? Él me hacía esta pregunta. Yo le decía que de forma especial eh, en tu vida, pero también en la de todos los creyentes, cuando recibimos a Jesucristo, ha de levantarse una sanidad fundamental. Esta sanidad no viene de otro lugar, sino que viene de la fe, al creer realmente en Él. En el versículo 11 de hoy, ¿qué dice la palabra de Dios? Que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Si leemos todo el versículo, o sea, todos los capítulos, que lo tengo en pantalla, ¿qué dice la palabra de Dios? Que al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Podemos ver en este capítulo cómo Jesús convierte el agua en vino. La mayoría, hasta los no creyentes, conocen este capítulo muy bien, que Jesús convirtió el agua en vino. Es unos versículos muy famosos, muy famoso. Pero en realidad, el mayor milagro no es que el agua cambió a ser vino. El mayor milagro fue que los discípulos pudieron empezar a creer. Ya conocían a Jesús, se habían encontrado con él. Hasta cierto punto conocían que ese Jesús era el Mesías, por eso dejaron las redes, dejaron sus oficios y siguieron a Jesús. Empezó Jesús su ministerio y el primer lugar donde Jesús les llevó fue a este campo donde eh, había un matrimonio que se estaba casando, una boda, el comienzo de una nueva familia. Satanás obró en Génesis 3, rompiendo, lo primero que hizo fue romper la familia. El primer campo que Jesús llevó a sus discípulos fue para mostrarle la restauración de la familia a través de la boda de Caná. Fue ahí que sus discípulos, al ver cómo el agua se había convertido en vino, ¿qué descubrieron? Vieron esa señal que les llevaba a concluir que realmente Jesús era el Mesías y que había de morir en esa cruz derramando su sangre. Jesús mismo le dice a su madre, eh, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Estaba hablando de la cruz. Aún no ha venido mi hora donde el agua se convierte en vino.
donde yo derramo mi sangre por todos mis pecados. De verdad, no es simplemente el agua que cambió a ser vino, sino que sus discípulos, que eran como el agua, empezaron a ser como el vino, que significa la sangre de Cristo. Empezaron a concluir en Cristo y a tomar la conclusión de que Él había de morir en la cruz, a entender esto. Hay muchos creyentes que necesitan esa sanidad fundamental de la que le hablaba a este hombre militar. Así como nosotros no conocemos, sino que empezamos a creer en Jesús, empezaremos a experimentar no esa sanidad fundamental simplemente, sino que también una sanidad en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. En otras palabras, nuestras prioridades y lo que tiene más valor empezará a cambiar en tu vida. También, así como experimentas y concluyes en Cristo, Dios abre nuevas puertas y trae nuevas respuestas, otras etapas a tu vida. Hay personas que me preguntan, pastor, es que ya Dios me tiene que traer la respuesta, Dios ya tiene que cambiar mi situación. No, Dios trae las respuestas en su horario perfecto. Yo a este hombre, que entiendo más o menos cuál es su problema, le dije, no es un simple problema. De verdad que Cristo lo ha consumado, pero que permite este sufrimiento, eh, permite todavía que estés afligido de esta forma para que concluyas en Cristo. No es el problema en sí, sino que Dios quiere que en tu vida tú estés confesando que Jesús es el Cristo. No es un problema, simplemente no es que estés luchando contra algo, sino que Dios, a través de toda esta situación, te guiará a que concluyas en solo Cristo. No solo eso, sino que Dios quiere que a través de tu problema seas capaz de entender cuál es el problema de este mundo. No es un problema en sí lo que Dios ha dejado en tu vida, sino que Dios realmente desea que a través de este problema puedas entender cuál es el problema que todo el mundo tiene. Desde un principio, Jesús nos llamó. Él no abrió una academia de discípulos, sino que Él escogió a los discípulos, nos llamó a cada uno de nosotros. Eso tiene que ver con nuestra salvación. No hemos hecho nada para ganarnos la salvación, ni la hemos conseguido por nosotros mismos, sino que Dios mismo descendió y vino a tu vida. Él es el que te rescató, Él es el que te dio esa salvación. De igual manera, Él llamó a cada uno de los discípulos y a través del encuentro que tuvieron con Jesús, recibieron la salvación. Ahora, Dios guía al discípulo, después de haber recibido la salvación, a través de todas las circunstancias, de todos los milagros y señales, para que puedan concluir en que realmente Jesús es el Cristo y creer en Él. Realmente creer en Él. No es tu problema en sí, sino que Dios quiere que realmente creas en Él. Dios permite todas las circunstancias para que en esas circunstancias puedas confesar que Jesús es el Cristo. Él te guía para que te guía a través de milagros y señales para que tú puedas concluir que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que hizo la vida de los discípulos. Conocían a Jesús, se habían encontrado con Él, vivían con Él, le estaban siguiendo, pero al ver que Él cambió el agua al vino, realmente sus discípulos creyeron en Él. A través de los problemas en mi familia, a través de mis dificultades, Dios te está guiando para que concluyas que realmente tienes que creer en Él. Por eso podemos ver que hay milagros y hay señales. Esto lo expliqué también en la escuela de evangelismo y es totalmente diferente los milagros y las señales, aunque tienen términos o un aspecto que es muy similar. Podemos ver que el agua cambió a vino. Eso es un milagro. Jesucristo sanó enfermos. Eso es un milagro. Enfermos que no pueden ser sanados por los doctores o la medicina de esa época, Jesucristo en un momento los sanó. Abrió los ojos de los ciegos, hizo caminar a cojos, resucitó a los muertos. Eso es un milagro. Algo que no podía hacer nadie, pero que Jesucristo lo hizo. Ahora, las señales son diferentes.
La Biblia nos habla de que hay milagros originados o causados por Jesucristo, por quien es Dios, con con un objetivo que es sanar la enfermedad de algún enfermo o hacer algo. Pero todo eso genera una señal en nosotros que nos viene a decir algo. Esas son las señales. La señal tiene un mensaje. En la escuela de evangelismo, de la misma forma, puse eh, el ejemplo de la señal de tráfico de calle cortada, o calle sin salida. Yo al ver esta señal cuando voy conduciendo, me doy cuenta que si sigo por esta calle no hay salida. Es una señal que me dice que al final de esta calle no hay camino. Es una señal y la señal tiene un mensaje. Me dice que va a ocurrir algo, me dice que hay algo detrás. A través de las señales que Dios hizo, todos los discípulos pudieron confirmar que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y concluir en que Él había de morir en la cruz. A través de todas las señales empezaron a confirmar cuál es el problema del hombre, que era necesario que Cristo viniera en la cruz, a morir en la cruz. ¿Cuál es mi problema? Que Dios tuvo que morir en la cruz y resucitar por mí. ¿Qué tiene que ver eso conmigo y cómo cambia mi vida? ¿Cómo se aplica eso a mi vida? Si vemos, eh, si vemos en Juan 20, 30 al 31, ahí habla de que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas, pero que estas que están escritas, como la de cambiar el agua al vino, ¿para qué fueron escritas? Fueron escritas para que realmente hoy día incluso nosotros, no es algo que ocurrió hace 2000 años, hoy día incluso nosotros, todo esto fue escrito para que hoy día nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el objetivo de por qué tenemos que creer. Hay muchos discípulos, muchos creyentes que viven centrados en los milagros, en sus problemas, a ver cuándo Dios sana mi enfermedad, a ver cuándo Dios quita este problema de mi vida, porque les aflige, porque viven bajo una realidad, unas dificultades que son reales. Y escuchamos el Evangelio, escuchamos el mensaje y decimos, Jesús es el Cristo, me parece muy bien, lo entiendo, pero yo lo que estoy es enfermo. Jesús es el Cristo, está muy bien, pero a mí me falta el vino. En la boda de los judíos, tú imagínate, estás celebrando una boda donde has invitado a todos la gente cercana, familiares, amigos, y te falta el vino. No les podía faltar el vino en una celebración. Por eso, Jesucristo, por eso María acudió a Jesús, que se han quedado sin vino. Es un problema. Y hay mucha gente que vive centrada en el problema o en el milagro. Las personas que viven centradas haciendo una vida de fe por el milagro o por el problema, para que Dios obre a su favor, para que Dios les sane simplemente. Su vida de fe acaba cuando este problema es solucionado. Claro que Dios puede obrar de esta forma, pero no descubrirán el gran plan de Dios, de por qué todas estas cosas. Jesús es el Cristo, está muy bien, pero yo lo que necesito es que me sane el cáncer. Jesús es el Cristo, está muy bien, pero yo tengo hambre, necesito comida. Jesús es el Cristo, soluciona otros problemas muy bien, pero a mí me hace falta el dinero. Aquellos que viven centrados en estos problemas y milagro son la multitud. Esta multitud, cuando Jesucristo fue a la cruz, todos se dieron la vuelta. ¿Por qué? Su vida de fe acaba en el milagro, en tocar a Jesús para que sean sanados. Ahí acaba su vida de fe. Viven una vida de fe delante de problemas visibles. Viven una vida de fe delante de aquella situación o dificultad que yo sé que yo tengo y mi vecina sabe que yo tengo. A ver si Dios obra y me cambia la situación. Viven una vida de fe centrados en ellos mismos. Y luego está
aquellos que hacen la vida de fe centrada en las señales y el plan de Dios, que esto es el discípulo. El plan de Dios para tu vida no es que sufras. El plan de Dios para tu vida no son dificultades. El plan de Dios para tu vida no es la enfermedad, no es la adicción. Pero Dios quiere que a través de estos problemas, Dios te va a mostrar que a través de estos problemas su plan se cumple. No es la enfermedad, no es el dolor lo que Dios tiene para ti, sino que a través de esta situación que Dios está permitiendo, su plan se va a cumplir en ti. Es lo que le dije a este militar. No es el problema en sí, sino que Dios a través de este problema te va a ir guiando a que tú puedas realmente creer en Él. Para que tú puedas ver realmente que la única respuesta para tu vida es solo Cristo. Y hasta que no llegues a esa conclusión, Dios te guía por ese itinerario, al igual que lo hizo con todos los discípulos. Él quien es, que puede, que dio de comer a 5.000 personas con unos cuantos panes y peces. Él que puede hacer el pan, Él que puede dar de comer, Él que puede crear, hacer aparecer pan y peces. Está junto con los discípulos y los discípulos se están preguntando y preocupando por el qué comer. Estando con aquel que puede crear pan y peces, se preocupan por el qué comer. Por eso Jesús los decía, hipócritas, hombres de poca fe, es que no sabéis quién soy yo, con quién estáis. Dios, a través de todo encuentro, de todo milagro, de toda respuesta a tu vida, ¿qué está haciendo? Te está llevando, guiando a que puedas realmente creer en Él. Te está guiando a que puedas realmente entender cuál es el único problema y la única respuesta para el hombre. ¿Por qué? Dios está buscando ese tipo de personas. Al venir aquí a Japón, pues es una cultura, aunque igual si no habéis viajado mucho a Asia, pueda pareceros muy parecido Corea del Sur, Japón. ¿Qué más da? Lo mismo es, no es lo mismo ni mucho menos. Cualquier coreano que oiga eso le ofendería incluso. Culturalmente es muy diferente, el país también es muy diferente, la comida es diferente, todo es diferente. Pero el problema que ellos tienen es lo mismo. Hoy he participado en el culto, también escuchando el mensaje del misionero, y está predicando el mismo evangelio. Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque el problema de los japoneses es solo uno, que como todo ser humano fueron creados para estar junto con Dios, pero están separados de Dios. Como todos seres humanos, fueron creados para que así como disfrutan de estar junto con Dios, la gloria de Dios es manifestada sobre sus vidas y ellos se vuelven, el ser humano se vuelve la gloria de Dios sobre esta tierra. Pero como el pecado entró en ellos también, están destituidos de esa gloria de Dios. No solo eso, sino que porque tienen el pecado, pertenecen al diablo. Están atrapados por el diablo y no tienen más remedio que servir y vivir con aquello que Satanás les da. Y de ahí está todo sufrimiento y aflicción que viene a la vida del hombre. Este es el problema que hay en el hombre. Y la respuesta de Dios a este problema es solo una: Cristo, el Cordero de Dios. Jesús, quien es ese camino para que te puedas encontrar con Dios. Por eso Él dijo, tu problema es que estás separado de Dios. Hay un camino para que puedas volver a Dios y encontrarte con Dios. Si quieres encontrarte con Él, tienes que creer en mí. Yo soy ese camino, la verdad y la vida. No puedes venir al Padre si no es a través de mí. Yo soy aquel que muero en la cruz, aquel que he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos, a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que tú, al creer en mí, ya no tengas condenación por el pecado que está en ti, porque ni siquiera nace en ti, naces con él. Por ese pecado incluso, yo he muerto en la cruz por todos tus pecados del pasado, presente y futuro, hasta por lo de los ancestros. Yo he muerto por todos los pecados. Por eso aquel que está en Cristo Jesús ya no tiene condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús te libra de la ley de la muerte y el pecado.
Yo, quien soy el Cristo, he venido a deshacer las obras del diablo, por eso cree en mí. Yo que tengo la autoridad para que toda rodilla que esté en el cielo, en la tierra y bajo la tierra se incline. Yo que tengo toda la autoridad bajo la tierra y los cielos. A mí que me ha sido dada esa autoridad. En ese nombre que podéis recibir todas respuestas. Creer en mí, recibirme, y de esta forma tu problema será solucionado. ¿Cuál es el problema de Japón? No es el sufrimiento. No es ni siquiera que la gente está bajo idolatría. En todas las casas, en las entradas, tienen su altar para adorar a los familiares que han fallecido. Los dejan sus velitas para acordarse de ellos. Viven como con ellos, aunque han fallecido. Hay mucha idolatría en Japón, mucha cultura de espíritus. Ahí salen los Pokémon. ¿Qué ocurre? Que no es el problema ese de Japón, realmente, sino que eso es la consecuencia de vivir separado, donde tu dueño es Satanás y bajo la condenación del pecado. Por mucho que se esfuercen, por mucho que evolucionen, por mucho que tecnológicamente estén avanzados, no pueden bloquear estos desastres porque vienen de un problema espiritual. Y solo una respuesta espiritual puede cambiar ese destino. Por eso Dios trajo esa respuesta, quien es Cristo. Por eso se trata de creer en Él y de recibirle. Entonces te vuelves hijo de Dios. Esta obra ha de levantarse en todos los discípulos, en la vida de todos los creyentes. Dios te ha llamado, te ha dado la salvación y te está guiando por un camino para que puedas concluir en Él a través de tu problema, a través de tu circunstancia. Ahora mismo no lo ves porque te hace sufrir, pero realmente Dios quiere o te está guiando. ¿Para qué? Para que concluyas que la única respuesta para tu vida es Cristo. Dios te está llevando al límite. ¿Para qué? Para que entiendas que tienes que concluir en Cristo. Dios quiere que en medio de tu dificultad confieses que Jesús es el Cristo. Y así como recibes la respuesta, podrás ver a la familia, podrás ver a la iglesia, entender por qué la iglesia, podrás entender qué necesita la nación, qué necesita el mundo, por qué hay que hacer las misiones. Entonces podrás poner tu corazón. Desde ese momento, ¿qué ocurrirá? Te darás cuenta que no soy yo, sino que es Dios en mí y su gracia en mí, que no es lo mío, sino el plan de Dios para mi vida, que no es mi éxito, sino por y para la misión. Os bendigo para que estas respuestas se levanten en vuestras vidas. Os bendigo para que seáis los discípulos que viven centrados en las señales, que toda respuesta, todo problema, toda situación os lleve a realmente concluir que Jesús es el Cristo. Entonces podréis levantaros como aquellos creyentes que nada es un problema, a través de los cuales recibís la guía al problema. O sea, en medio del problema recibís la guía. En medio del problema veréis el plan de Dios. Os bendigo para que en vuestros campos seáis esos discípulos que a través de otras señales concluyen que es Cristo lo que necesito, que es Cristo lo que tengo que hablar. Y entonces recibiréis esa sanidad verdadera que traerá también físicamente nuevas respuestas y nuevas puertas abiertas. Vamos a orar. Dios Padre, te amo, gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque tú nos guías por ese itinerario para concluir en que Jesús es el Cristo. Guíanos, Señor, para que el cumplimiento de esta palabra venga sobre toda la iglesia que hoy está aquí reunida. Señor, para que de esta forma podamos vivir una vida de fe siguiendo las señales y no los milagros. Y ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la solución a todos los problemas. El gran amor de nuestro Dios Padre, la obra y la llenura del Espíritu Santo esté guiando la vida de cada uno de los discípulos que viven centrados en las señales, de aquellos discípulos que desde hoy cambian de agua a vino. Que estas bendiciones estén en sus campos, en su línea familiar y también
en sus hogares, esté junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.